Hola chicos, vamos a empezar la cuarta unidad. Esta unidad inicia con el capítulo 17 para los del libro negro, capítulo 15 para los del libro blanco con olivos o libro blanco con verde. El capítulo 17 es el capítulo de carbohidratos, pues yo, como ya saben ustedes, me baso en el libro negro. El capítulo 17 entonces habla sobre los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono. También llamados hidratos de carbono. Entonces vamos a ver, les voy a ir diciendo en qué partes del capítulo nos vamos a centrar principalmente. ¿Qué son los hidratos de carbono? Pues son los más abundantes en la naturaleza. Una de las razones podemos pensar de ser los más abundantes de la naturaleza es que dentro de esta clasificación de Dentro de esta clasificación encontramos a la celulosa y si lo vemos desde ese punto de vista, gran parte de nuestro planeta está cubierto por celulosa gracias a los bosques con los que contamos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista podemos empezar a visualizar a los hidratos de carbono como uno de los grupos funcionales o biomoléculas de gran abundancia y gran importancia en la naturaleza. La naturaleza, ¿cómo los produce? Los produce utilizando el proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? El proceso mediante el cual las plantas producen energía en forma de biomoléculas, principalmente de glucosa. ¿Cómo? Captando la energía solar. La fotosíntesis, y así es como producimos glucosa. ¿Por qué menciono la glucosa? Porque la glucosa es uno de las 30 biomoléculas más importantes en el mundo de la biología. Ustedes ya hasta estas alturas pues ya han visto la glucólisis en biología y saben la gran importancia de esta biomolécula. Y pues a qué grupo funcional o a qué biomolécula pertenece, pues a los hidratos de carbono o simplemente carbohidratos. O también comúnmente los conocemos en la vida cotidiana como azúcares. ¿Quiénes son los carbohidratos? Los carbohidratos los podemos encontrar como unidades o formando grandes cadenas como el almidón, la celulosa y el glucógeno. También los podemos encontrar a veces formando cadenas más pequeñas como disacáridos. Disacáridos, por ejemplo, los podemos ver en membranas y en moléculas más sencillas que nosotros consumimos, por ejemplo, la sacarosa es un disacárido, que es la azúcar sencilla, el azúcar de mesa. La galactosa, que es también un azúcar bien importante en el funcionamiento biológico, también es un disacárido. Entonces son bien utilizados biológicamente hablando, son muy abundantes en las funciones biológicas y en la naturaleza en general. Formados básicamente ¿por qué? Los hidratos de carbono, pues como su nombre lo dice, por carbonos. Hidratos porque tienen hidrógeno y también tienen oxígeno. Los podemos clasificar, esta es una de las primeras clasificaciones que vamos a ver, de varias que vamos a ver. Una de las formas de clasificar a los hidratos de carbono es según la unidad repetitiva que tienen. Si solamente tienen una unidad, se llaman mono de 1 y sacáridos de azúcar, monosacáridos. Como solo tienen una unidad de azúcar, no pueden desintegrarse en unidades más pequeñas. Entonces, a eso se refiere. Los monosacáridos no se rompen o hidrolizan para dar otros monosacáridos más sencillos. No se puede. Disacáridos están formados por dis significa dos azúcares formados por dos unidades de monosacáridos. Esas dos unidades de monosacáridos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y los poli significa muchos sacáridos, muchos azúcares, están formados por cadenas de muchas unidades repetitivas que forman la cadena de polisacáridos. Poli significa muchas unidades de monosacáridos. Esa es una de las clasificaciones, según la unidad, la cantidad de unidades o monómeros que contiene la cadena, mono, di o poli. Algunas literaturas agregan los oligosacáridos, nosotros no vamos a hablarlos porque nuestra literatura, la que estamos utilizando, no los incluye, pero los oligosacáridos, oligo significa algunos,
quiere decir que son cadenas más cortitas. Algunos dicen que son de 1 a 8 átomos, moléculas de monosacáridos, y otros en otras literaturas dicen que son de 1 hasta 10. Nosotros no vamos a incluir en la clasificación esta, pues nuestro libro no la incluye. El libro de bioquímica el otro año, si no está mal, si menciona los oligosacáridos. Oligo significa algunos monosacáridos, cadenas cortas, ¿verdad? Aquí hay una forma visual de entender qué son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos no pueden hidrolizarse porque no pueden desintegrarse en otras unidades, o sea, no se hidroliza con agua. Para que pueda romperse el enlace glicosídico necesitamos de agua, ¿verdad? En el caso de los monosacáridos aquí no se hidroliza. ¿Por qué? Porque solo está formado por una unidad de monosacárido. En el caso del disacárido, pues son 2 unidades, entonces con base a agua la reacción se rompería el enlace para liberar las 2 unidades de monosacárido. Y en el caso de los polisacáridos, pues son muchos, primero se van a formar cadenas cortitas, oligosacáridos, y después se van a liberar los monosacáridos. La reacción es a base de agua, se llama reacciones de hidrolisis. Hidro-agua, lisis, ruptura, a eso se refiere, se rompe el enlace. ¿Cómo se llama el enlace que une a un monosacárido con otro para formar un disacárido? O a un monosacárido con otro para formar un polisacárido, se llama enlace glicosídico, ¿sí? O en otros libros lo van a encontrar como glucosídico. De las 2 formas es correcto hablarle o llamarle al enlace que une a los monosacáridos en los carbohidratos. Vamos a ver monosacáridos. Los monosacáridos están formados por cadenas que pueden variar de 3 a 8 átomos de carbono. Ahorita les muestro cómo contaríamos la cantidad de carbonos para clasificar según sean de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, como se llamarían, ¿verdad? Otra clasificación importante, bueno, esa es otra. La segunda sería según la cantidad de carbonos que tiene la cadena, así los clasificamos. La tercera clasificación sería según el grupo funcional que contenga. Si el carbonilo forma un aldehído o forma una acetona, esa sería otra clasificación. Ya con esa serían 3, porque la primera fue si la cantidad de unidades monoméricas que tiene la cadena, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. La segunda es la cantidad de carbonos que tiene el monosacárido. Y la tercera clasificación que estamos viendo es según el grupo funcional en el que se convierte el carbono-carbonilo, si es aldehído o si es cetona. Se clasifican según el grupo funcional como aldosas si la cadena tiene un carbono-carbonilo que se convierte en aldehído. O cetosas si la cadena tiene en el extremo un grupo que conforma una cetona. Aldosas, pero cuando es aldehído, y cetosas cuando es cetona. ¿Y cómo se clasifican según el número de carbonos? Pues si tiene 3 carbonos, triosa. Si tiene 4 carbonos, tetrosa. Tetra significa 4. Si tiene 5 carbonos, pentosa. Si tiene 6, hexosa. Si tiene 7, heptosa. Si tiene 8, octosa. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando, además de ser aldehído, también podemos nombrarlo como según la cantidad de carbonos que tenga? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que tengo un monosacárido que es aldo, de aldehído, y hexosa, de cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena. Es una hexosa porque la cadena es de 6, y es un aldehído porque en el extremo el grupo funcional es aldehído. Busquemos aquí una si tenemos. Esta es cetona, cetona. Acá tengo puras cetonas, entonces voy a dar el ejemplo con la cetopentosa que tengo acá. ¿Qué tengo que ver para saber qué es ceto? Buscar que acá, vean, cadena R, ese CH2OH que está acá, carbono carbonilo, y todo esto que ven acá, cadena R. Entonces, ¿qué grupo funcional tengo acá? Tengo el grupo funcional cetona. Vamos a agarrar el lapicito para señalarles. Veamos. ¿Bien? Aquí está el grupo funcional cetona, ¿ven? Esta es su cadena R y acá está la otra cadena R. Entonces es una ceto.
Y es una pentosa, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es una pentosa. ¿Por qué es una pentosa? Porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Entonces, esta es una cetopentosa. Tiene el grupo funcional cetona y tiene 5 carbonos. Cetopentosa. Estas son cetohexosas. ¿Por qué? Porque tienen el grupo funcional cetona, acá, como lo podemos ver, miren, cadena R, toda esta sería la otra cadena R, este sería el carbono carbonilo, es una cetona. Pero también es vamos a cambiar color, es una hexosa. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Es una cetohexosa. ¿Por qué? Porque tiene 6 átomos de carbono la cadena y ceto, porque el grupo funcional que tiene este es una cetona. Estas se llaman proyecciones de Fischer, son las cadenas abiertas. No las van a dibujar, simplemente que las reconozcan. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman cuando son cadenas abiertas? ¿Cómo se llaman cuando son cadenas cerradas? Veamos otra clasificación que tenemos de los carbohidratos es la disposición de la cadena de carbonos en la posición vertical. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver dónde está ubicado el último H. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar el último carbono. Ahorita les explico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esta clasificación está basada en la estereoisomería que pueden presentar los carbohidratos. Este es un análisis que se ha hecho en laboratorio químico, y se ha determinado el giro, o se llama prueba de polarizada de los carbohidratos. Y en esta prueba química, si el carbohidrato es levógiro, significa que desvió la luz polarizada hacia la izquierda. Levógiro significa izquierda. Pero si es dextrógiro, significa que en el laboratorio desvió la luz polarizada hacia la derecha. Dextrógiro significa derecha. ¿Cómo se evalúa eso en una cadena escrita en una proyección de Fischer? Pues vemos el hidrato con el hidroxilo del carbono asimétrico. ¿Quién es el carbono asimétrico? Es el carbono, el último que tenemos, el quiral que tiene el carbohidrato. Si ese OH está hacia la izquierda, entonces significa que ese azúcar es L-azúcar, porque desvía la luz polarizada hacia la izquierda. Pero si ese OH está hacia la derecha, significa que es de azúcar. Significa que desvía la luz polarizada hacia la derecha, dextrógiro. Veámoslo con dibujos. Por ejemplo, esta dice que es la D. Además de D, también se le puede llamar más. Más significa derecha. O L, levógiro. O menos. Menos significa izquierda. Veamos el carbono quiral. ¿Quién es el carbono quiral acá? Se los voy a marcar. Acá el carbono quiral es este. Y acá el carbono quiral es este. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar. ¿Por qué sé que es el carbono quiral? Carbono quiral, como se los han de haber explicado en biología, es el carbono asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque ninguno de sus grupos rodeados, que lo rodean, es igual. Por ejemplo, ese carbono que yo marqué en moradito tiene todo esto para arriba. Y todo esto para arriba, veámoslo acá, es diferente a este. También es diferente a este grupo. Y este grupo, o los 3 anteriores, son diferentes a este. Le pasa lo mismo que le pasa a los aminoácidos. ¿Se acuerdan que cuando les explicaron que habían D y L aminoácidos, les tuvieron que haber explicado en biología? Yo lo voy a volver a recalcar a la hora de ver aminoácidos y proteínas, es que este es un carbono quiral, porque todos sus grupos que lo rodean son diferentes. Hay una cadena R, hay otra cadena R distinta, un hidrógeno y un OH. ¿Qué es lo que voy a evaluar para determinar si el azúcar, perdón, es D o es L? Esto, miren. Esto.
hacia dónde está ubicado el OH. En este caso está hacia la derecha. El carbono quiral tiene el OH hacia la derecha, es de glucosa. Este es el azúcar glucosa. Y en este caso está ubicado hacia la izquierda, pues este es un L-azúcar. En este caso es la glucosa, entonces es la L-glucosa. A eso me refiero con clasificación L y D. Yo podría poner una estructura y dentro de las preguntas poner si es LD, si es alfa, si es beta, si es aldohexosa, si es aldocetosa, etc. Y ustedes pueden responder dentro de las opciones que yo les doy. Además, otra cosa que puedo visualizar en este azúcar es que vamos a contar con color verde. Veamos cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. No se les vaya a olvidar 6. No se les va a olvidar que cada unión entre líneas representa un carbono como en las estructuras de armazón. Tiene 6 carbonos, entonces es una hexosa. Pero además, vamos a ver, tiene el grupo funcional aldehído. Entonces, además de ser una hexosa, es una aldosa. ¿Cómo unimos los nombres? Entonces, este carbohidrato es una aldohexosa. Esta es la misma, solo que esta es de glucosa y esta es L-glucosa, ambas aldohexosas. ¿Quién es la glucosa? La glucosa es la hexosa, hexo de 6 carbonos, más común, y la más común es la de glucosa, una de las 30 biomoléculas más importantes en los sistemas biológicos. También conocida como dextrosa o azúcar de la sangre, por obvias razones. Ustedes ya saben que el azúcar glucosa es muy importante en el metabolismo, ¿verdad? Para la síntesis de ATP. Es la molécula de orito para poder entrar al ciclo de la glucólisis y posteriormente a los ciclos de los ácidos tricarboxílicos para generar las famosas moléculas de ATP. ¿En dónde se encuentra? Pues en frutas, verduras, el sirope del maíz, que es como la miel de maíz, la miel. Ojo, yo regularmente no pregunto dónde se encuentran porque esto es algo en lo que la mayoría de azúcares, la mayoría de estos productos contienen azúcares. Constituyen la formación de disacáridos. Estos disacáridos que tienen glucosa son la sacarosa, la lactosa, la maltosa. La sacarosa, que es glucosa más fructosa, la lactosa, que es galactosa más fructosa, y la maltosa, que es glucosa más glucosa. También es muy importante en la constitución de almidón. El almidón, que está formada por unidades de glucosa, miles de unidades de glucosa, y se divide en amilosa y amilopectina según la forma en la que se estructura en el almidón. La celulosa también son unidades de glucosa, solo que esta se forma en cadenas paralelas. Es el tipo de enlace que la forma la que lo diferencia del almidón. Lo mismo que el glucógeno es el tipo de unidades en las que se va constituyendo la glucosa para formar la gran cadena, cadena helicoidal superramificada, que es en realidad el glucógeno. Pero los tres, su unidad monomérica o su unidad estructural es la glucosa para los tres. Y los tres estos también contienen como una de las unidades de las dos que contienen, que es glucosa, como componente común, digamos. Veamos, continuamos con algunos monosacáridos importantes con la galactosa. La galactosa es un monosacárido, pero no lo encontramos en la forma libre. Para poder obtener galactosa necesitamos degradar a la lactosa, ¿verdad? Porque ella no se encuentra en forma libre. ¿Qué es la galactosa? Es una aldohexosa. Significa que es un aldehído de 6 átomos de carbono. Aquí la tenemos. Aquí están marcaditos, pero vamos a resaltar muy bien el grupo funcional aldehído que conforma a la galactosa. Esta es la D-galactosa. Esta es la L-galactosa. ¿Por qué sé que esta es la D-galactosa? Bueno, ahí lo dice, pero aquí lo vamos a resaltar. En el carbono quiral el OH está hacia la derecha. Acá, en el carbono quiral, el OH está a la izquierda. Por eso se llama L en este caso y por eso se llama D-galactosa en este caso. Es un aldehído porque el grupo funcional es aldehído y es una hexosa porque si ven los carbonos, obviamente se cuenta el carbono carbonilo, 1,
2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Es una exosa. No se encuentra forma libre, como dije. Significa que hay que degradar lactosa para encontrar galactosa. Obtener galactosa es muy importante en las membranas del cerebro y el sistema nervioso. La galactosemia es una patología que se produce por la ausencia de la enzima galactasa, que si no la tiene la gente no puede degradar la galactosa y por lo tanto su aumento en la sangre produce un aumento, cataratas. Las cataratas son estas como nubecitas que se ven en los ojos de las personas, retraso mental y cirrosis. Entonces la galactosa es un azúcar bien importante, pero el no poderla degradar también puede tener consecuencias serias en la salud para algunas personas. Y pues aquí hay una imagen de lácteos, ¿verdad? Porque en la lactosa vienen los lácteos. La galactosa la podemos obtener a partir de degradar lactosa que se encuentra en los lácteos. La galactosa es el azúcar, lactosa más glucosa. El otro monosacárido importante que vamos a ver es la fructosa. En el caso de la fructosa, se diferencia de la glucosa por un pequeño detallito. La glucosa, ¿se acuerdan que era aldehído? La galactosa es cetona. Es la diferencia nada más. Pero de ahí todos sus OHs miran hacia el mismo lado y sus hidrógenos hacia el mismo lado. La diferencia, como la voy a resaltar ahorita, es que en el caso de la glucosa es aldehído y en el caso de la fructosa es cetona. Pero si quiere, evaluamos y se van a dar cuenta que todos los OHs están hacia el mismo, tienen la misma cantidad de carbonos y todo lo demás está igual, vean. La misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de OH. Miren los tres acá. Entonces, esta es la de glucosa y la de glucosa y la de fructosa. Una característica bien importante que tiene la fructosa es que por una reacción que se llama mutarrotación puede convertirse fácilmente en glucosa. Supongo que recuerdan que en biología les tuvieron que haber explicado que la fructosa por este fenómeno puede convertirse fácilmente en glucosa y ser una alternativa en la ruta de la glucólisis, en las rutas alternativas de la glucólisis para poder convertirse en glucosa y en ausencia de glucosa poder llevar a cabo la glucólisis. Es decir, la fructosa se convierte en glucosa cuando no hay glucosa y de esta manera el ciclo de la glucólisis puede transcurrir y de esta manera nuestras células pueden obtener ATP. La fructosa se diferencia de la glucosa por el grupo carbonilo, ¿verdad? Que es una cetoexosa, como ya lo mencioné. Ya recuerdan que es ceto porque tiene grupo funcional cetona y exosa porque tiene 6 átomos de carbono. Se encuentra en el zumo de las frutas, es decir, lo que libera las frutas, también en la miel. Es muy conocida como lebulosa o azúcar de la fruta. O sea, en muchas frutas es fácil encontrar la fructosa y es muy fácil de degradar también. Se absorbe muy rápido en el intestino delgado. Se obtiene de la hidrólisis de la sacarosa. Esto quiere decir que el azúcar de mesa está constituida por glucosa más fructosa. El azúcar fructosa es muy dulce, muchísimo más dulce que la glucosa y por esa razón es muy famosa en la gente que hace dieta porque utilizando menos cantidad de de fructosa puede endulzar mejor que con la sacarosa. Vamos, acá tenemos las estructuras de Haworth. Las estructuras de Haworth es el anillo cerrado de la cadena abierta. Serían estos, ¿vean? Con este tipo de estructuras tampoco las van a hacer, pero sí necesito que sepan reconocer otra clasificación. Creo que es la cuarta clasificación que vamos a ver, o quinta, de los carbohidratos. Y es la clasificación alfa y beta. Esta es una clasificación bien importante en la que vamos a evaluar el OH, hacia dónde está el OH en el primer carbono de la estructura. Cuando el OH ve hacia abajo, el azúcar es un alfa azúcar. Cuando el OH ve hacia arriba, el azúcar es un beta OH, beta azúcar. Entonces, cuando el OH está hacia arriba, beta, cuando está hacia abajo, alfa.
¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros en nuestro sistema, vean, aquí se formó el enlace beta. ¿Por qué es beta? Porque el azúcar, el primer azúcar que se está uniendo al segundo tiene el OH hacia arriba, entonces forma un enlace beta. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace alfa y un enlace beta? Para que no se les vaya a olvidar acá, se les voy a remarcar, este sería un beta. Perdón. Este sería un alfa y este sería un beta. Hacia abajo alfa, hacia arriba beta. ¿Cuál es la diferencia de saber diferenciar y reconocer el enlace alfa y beta? Por ejemplo, la celulosa se une por enlaces beta-glucosa, mientras que el glucógeno, el almidón, se une mediante enlaces alfa-glucosa. Nosotros en nuestro sistema biológico podemos degradar enlaces alfa, pero no podemos degradar enlaces beta, por eso es que no comemos palo. Si comiéramos palo, imagínense, ya de por sí está deforestado el mundo, el planeta, ¿cómo podría estar si consumiéramos los humanos enlaces beta? Comiéramos palo. Pero alguien podrá preguntarse, no podemos consumir enlaces beta, pero ¿por qué podemos consumir fibra o algún tipo de fibra de origen vegetal? Pues porque no somos nosotros los que degradamos esos poquitos enlaces beta que podemos adquirir en la dieta con fibra, sino que son los microorganismos que están en nuestros intestinos viviendo simbióticamente con nosotros. ¿Cómo? Pues ellos nos ayudan a degradar ese tipo de enlaces cuando consumimos fibra. ¿Sí? La mal llamada flora, porque no pertenece, en un principio cuando se descubrió estos microorganismos no se conocían todos y creían que pertenecían al reino vegetal. Entonces le llamaban flora intestinal, pero con el tiempo se ha venido denotando que en realidad son microorganismos y por eso se le llama microbiota intestinal y viven ahí estos microorganismos para ayudarse de nosotros y nosotros. No sé qué pasó, espero que siga grabando porque me sacó de la presentación. Vamos a regresar, espero que no haya parado de grabar. Vamos a revisar. Creo que seguimos grabando, espero no me vaya a fallar. Me sacó Zoom me sacó de la grabación, espero podamos continuar y no estar hablando por gusto. Bueno, vamos a continuar. Propiedades químicas de los monosacáridos. Debido a sus grupos funcionales, así podemos nosotros determinar qué reacciones pueden sufrir los carbohidratos o los monosacáridos. Porque, por ejemplo, ustedes recuerdan que los aldehídos podían reducirse, ¿verdad? O los alcoholes podían oxidarse. Y pues con base a estas propiedades funcionales, a estos grupos funcionales que tienen, podemos deducir sus propiedades químicas, su capacidad de reaccionar y a qué. El grupo aldehído puede oxidarse a ácidos carboxílicos y los grupos carbonilos que también poseen los carbohidratos pueden reducirse a hidroxilos y los grupos hidroxilos pueden llevar a cabo varios tipos de reacciones químicas. Una de las reacciones bien importantes que vamos a mencionar y tiene mucho que ver con los procedimientos químicos en el laboratorio, con alguna enfermedad muy conocida para ustedes, que es la famosa diabetes, es la oxidación. La oxidación, que se lleva a cabo por medio del reactivo de Benedict, es una reacción en la que, ¿se acuerdan? Están en las reacciones de aldehídos y cetonas,
Es una reacción que sirve para identificar aldehídos. ¿Por qué? Porque los aldehídos reaccionan con el reactivo de Benedict, que es cobre, para dar positiva a la reacción. ¿Cómo se evidencia la reacción? Pues si la sustancia es un aldehído, va a virar el color cobre, que es un colorcito como azulado, a un color rojo ladrillo. Pero si la reacción es negativa, no va a virar, se va a quedar como azul, el azul del cobre. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si en un tubo, en una muestra, tenemos un aldehído o no? Pues si al reaccionar con el cobre da un color rojo ladrillo, es que la sustancia sí era un aldehído. Pero si no da un rojo ladrillo, significa que no teníamos un aldehído, entonces teníamos una acetona. Ese es el principio químico clínico de la prueba de glucosa en sangre que hacen en los laboratorios clínicos. El reactivo que se utiliza es el reactivo de Benedict, que es un reactivo a base de cobre. ¿Y por qué podemos medir la cantidad de glucosa en sangre a través de este reactivo? Porque los aparatos lo que hacen es medir la intensidad de color. Ya sabemos que la glucosa es un aldehído, entonces va a reaccionar con el reactivo de Benedict, va a virar a color rojito. En el caso del laboratorio clínico, mira como un color como este, donde dice azúcar reductores, vean, un color como fucsia. Entre rosadito pálido y fucsia, entre más fuerte sea este color, más cantidad de azúcar tiene la persona en sangre. Los valores normales de azúcar en sangre de una persona normal, que no es diabética, debieran virar entre 70 y 110 microgramos por decilitro. ¿Sí? Si están por arriba de esos valores, hay que evaluar si la persona está metabolizando bien la glucosa o no y evaluar si es diabética o no. Ahora, aquí algunos que han estado poniendo atención podrían preguntarse, pero la fructosa, ella dijo que era una acetona. ¿Por qué dio positiva la prueba de Benedict según este tubito? Pues sí, es una acetona, pero recuerden que la acetona puede sufrir la reacción de mutarrotación y convertirse automáticamente en glucosa. De esta forma, la fructosa, al sufrir esa mutarrotación, entonces puede dar positiva la prueba de Benedict. Cualquier aldehído o aldosa puede dar positiva la prueba de Benedict. A los aldosas que dan positivo, y en este caso la fructosa que puede convertirse en un aldehído, que da positivo a la prueba de Benedict, se les llaman azúcares reductores. En este caso, la glucosa y la fructosa son azúcares reductores, la sacarosa no. La sacarosa no, porque la sacarosa es un disacárido, no es un monosacárido. ¿Por qué se le dicen azúcares reductores? Porque ellos van a provocar que el reactivo de cobre se reduzca mientras ellos mismos se oxidan. Entonces, ellos se oxidan, la glucosa, la fructosa, pero hacen que el cobre se reduzca mientras ellos se oxidan. Entonces, por eso se llaman azúcares reductores. Continuamos. Ahora vamos con la oxidación, la reducción de monosacáridos. ¿Qué es la reducción? Esta es una reacción inversa a la anterior en la que los azúcares pueden reducirse. En este caso, se reducen a alditoles. Así se les llaman a los productos de la reducción de azúcares. La de glucosa, por ejemplo, se reduce a D-glucitol y el de manosa se reduce a D-manitol. Estos alditoles son bien comunes en uso comercial para venta de productos para diabéticos principalmente, porque al reducir los azúcares pierden ese potencial dañino que puede elevarle los niveles de azúcar en sangre a los pacientes diabéticos. Entonces, ya en la forma reducida, no causan el mismo daño a los diabéticos. ¿Por qué? Porque pasan directo a la orina y entonces ya no se acumulan en la sangre, por lo tanto, no provocan acumulación de glucosa en sangre para los pacientes diabéticos. El problema con los productos reducidos de azúcares es que son dañinos para la salud en uso excesivo de estos. En algunos pacientes puede tener las contraindicaciones de producir flatulencias, diarreas,
cataratas, ¿verdad? Entonces, el uso muy frecuente de ellas puede causar daños, pero hay una gran variedad de productos en las que se utilizan los azúcares reducidos. Ustedes han oído hablar de las famosas Equal, Splenda, hay sueros para diabéticos especiales, tantos orales como intravenosos, que utilizan productos reducidos, chicles, ¿verdad? Entonces, ya hay también galletas, harinas, etcétera. Una gran variedad de productos que utilizan, hasta cereales, que ya utilizan azúcares reducidos como aditivos para que puedan ser, pues darle una mejor calidad de vida a la gente que ya sufre esta enfermedad, ¿verdad? Pues lo mejor es la dieta. En realidad lo mejor es la dieta, saber qué comemos y qué nos puede o no elevar los niveles de azúcar en sangre. Y por supuesto hacer ejercicio para mantener los niveles de azúcar gastados, o sea, bajos, o dentro de rangos normales. Controlada la diabetes, se puede vivir muy bien con ella. Disacáridos. Dentro de los disacáridos vamos a mencionar la maltosa, a la lactosa y a la sacarosa. La maltosa es el azúcar del maíz, es glucosa más glucosa. La lactosa es el azúcar de la leche o los lácteos, que es glucosa más galactosa, y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es glucosa más fructosa. Son disacáridos. Los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas de muchos azúcares. ¿Cuál es el azúcar que se repite en los 3 polisacáridos comunes? El mismo, la glucosa. La unidad monomérica que se repite en el almidón, que está formado por amilosa y amilopectina, en la celulosa y en el glucógeno, la unidad repetitiva en estos azúcares es la glucosa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la cantidad y la forma en la que se une la glucosa. En el caso de la amilosa, amilopectina y glucógeno, es por enlaces alfa-glucosídicos, y en el caso de la celulosa, es por enlaces beta-glicosídicos. El almidón está formado principalmente por amilosa y amilopectina, y el glucógeno, pues simplemente por cadenas de glucosa en una estructura helicoidal. Aquí tenemos a la amilosa, que es helicoidal, la amilopectina, que es muy ramificada, no helicoidal, y el glucógeno no está aquí, pero lo vamos a ver después, que se parece a la amilosa, pero muy ramificada. Amilosa. La amilosa constituye aproximadamente, esto es bien importante, vean, apenas el 20% del almidón. Otra cosa importante, que está constituido de 254.000 unidades de glucosa. ¿De qué glucosa? La alfa de glucosa. Están unidas por medio de enlaces alfa 1,4 glicosídicos, y otra cosa bien importante es que la amilosa es helicoidal. Aquí la podemos ver. Cada una de estos hexágonos que ustedes ven acá son enlaces, son glucosas, y acá podemos ver que el enlace es alfa 1,4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el carbono 1 se une al carbono 4. Ese color no se ve ahí. Entonces, el carbono 1 se une al carbono 4. ¿Cómo sé? Carbono 1, 2, 3, 4. El carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1 unido a 4, 1 unido a 4, y así se forma la helicoidal, y eso es la amilosa. Entonces, ¿cuáles son los enlaces en la amilosa? Son los enlaces alfa 1,4 glicosídicos en forma helicoidal. Vamos ahora con la amilopectina. La amilopectina, la importancia y diferencia con la amilosa es que también forman el almidón, pero constituye el 80% del almidón de las plantas. También está formado por enlaces glicosídicos alfa 1,4, pero la diferencia es que cada 25 unidades hay una ramificación, y esa ramificación ya no es con enlace alfa 1,4, sino que es enlace glicosídico 1,6. Entonces hagamos de cuentas que toda esta cadena que va aquí recta, toda esta cadena recta es enlaces 1,4, pero cuando viene y se ramifica, como en este caso,
cuando se ramifica, como en este caso, esa ramificación para formar esta cadena helicoidal acá muy ramificada, ya no es 1,4, sino que es enlace 1,6. Para formar esta superhélice que podemos ver acá abajo. Y el glucógeno, ¿en qué se diferencia con los otros? Es que es llamado almidón animal, ¿verdad? Porque el glucógeno es así como el almidón, es la reserva energética de las plantas. Lo han podido ver en la papa. Lástima que el laboratorio no lo pudieron llevar a cabo, pero existe la prueba de yodo con la papa, que la papa es puro almidón, pura glucosa, glucosa, glucosa. Cuando le hacen la prueba con yodo, la papa se pone negra y se puede ver al microscopio. Y entonces, ¿por qué se pone negra? Porque reacciona con el yodo. Entonces, el almidón es la unidad energética de reserva en las plantas. Y el glucógeno es la unidad energética de reserva, pero de los animales, de nosotros, por ejemplo. ¿Y en dónde se reserva el glucógeno en nosotros, los animales? En el hígado y en los músculos. ¿Sí? Unidad energética de reserva, polisacárido energético de reserva. En los animales, el glucógeno, y en las plantas, el almidón. Se almacena en el hígado y los músculos y es un polímero de glucosas también. Quiere decir que la unidad repetitiva es la glucosa y es una estructura similar a la de la amilopectina, solo que en el caso del almidón, como lo podemos ver en este dibujito, en el caso del almidón, ¿verdad? Es muchísimo más ramificado porque allá era cada 25 unidades, ¿verdad? Aquí los enlaces alfa 1,6 de las ramificaciones son aproximadamente cada 10 a 15 unidades y también por el medio de enlaces 1,6 glicosídicos y también son alfa. O sea que, ¿qué marca la diferencia entre la amilopectina y el glucógeno? Es sus ramificaciones. En la amilopectina, si queremos regresamos para verlo, las ramificaciones eran cada 25 unidades, enlaces 1,6 glicosídicos, las ramificaciones. Y en el almidón, las ramificaciones son cada 10 a 15 unidades y también enlaces alfa 1,6 glicosídicos. Y por último, para terminar con carbohidratos, con esto termina el capítulo y la prueba de yodo, es la celulosa. La celulosa, ¿en qué se diferencia con los otros dos que hemos visto hasta hoy? Pues se diferencia es que es el principal constituyente de la madera. De ahí que sea uno de los carbohidratos, uno de los más abundantes en la naturaleza. Es una larga cadena, pero ojo, acá no es ramificada como en el caso del almidón, que se ramifica gracias a la amilopectina, y como en el caso del glucógeno, que se ramifica todo. Las unidades de glucosa en las celulosas por medio de enlaces glicosídicos beta 1,4 y se alinean en filas paralelas, y otra característica importante es que la celulosa es insoluble en agua. Por esa razón es que todos los árboles tienen una corteza a base de celulosa, porque eso lo que hace es proteger para que los árboles no se disuelvan cuando llueve mucho, ¿verdad? Y en los bosques sabe llover. Y pues recapitulando, ¿verdad? El hombre digiere enlaces alfa, pero no puede degradar enlaces beta. Por poseer únicamente, porque nosotros como humanos poseemos únicamente enlaces alfa-milasas, tanto en la saliva como en el jugo gástrico, pero no tenemos enzimas que degraden enlaces beta. Ya como expliqué antes, a veces podemos degradar algunas fibras que consumimos para la digestión, pero es gracias a la microbiota intestinal de la que nos apoyamos, pero no podemos comer palo. ¿Quiénes sí pueden degradar palo o quién puede degradar enlaces beta? Las vacas y los caballos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la enzima celulasa para poder hacerlo. Bueno, después de estas diapositivas continúa el capítulo de lípidos, ¿verdad? Acá vienen lípidos, pero esta será en otra grabación. Hasta acá entonces terminamos con la presentación de carbohidratos, capítulo 17. Ya lo tienen para poder repasar y empezar a estudiar. Bendiciones, chicos, estamos en la recta final, no se vale parar en este momento, ya falta poquito. Bendiciones.